Saludos, Saulito Rodríguez por acá, una vez más en el curso de preparación para el SAISA Plus. En esta ocasión vamos a cubrir preguntas del capítulo 2, lo que es el uso de la inteligencia sobre amenazas para respaldar la seguridad de la organización. Para los que no han visto el primer capítulo, pues obviamente en el primer capítulo dimos una introducción acerca de lo que es la importancia de los datos y la inteligencia sobre amenaza, y pues en este vamos a continuar cómo utilizar esa inteligencia de amenaza para respaldar la seguridad de la organización. Bien, entonces vamos pues a crear este examen, a comenzar. Como siempre, las preguntas las vamos a presentar en inglés, ¿verdad? Y las explicaciones, pues, en español. Pregunta número 1, question 1. Aquí tenemos 11 preguntas en este set. Last week, one of the tools you use created a number of false positives when you stayed late to download patch files from a vendor site. What type of analysis caused these false positives? The correct answer here is anomaly analysis. El análisis de anomalías se centra en identificar algo que es inusual o anormal. Este tipo de análisis generalmente lo realiza un IDS, Intrusion Detection System, o un IPS, Intrusion Prevention System, ¿verdad? Este tipo de sistemas pueden generar falsos positivos o false positive cuando ocurre una actividad fuera de lo común, como generar tráfico inusual. Por ejemplo, aquí estamos hablando de que, qué sé yo, un administrador se quedó hasta tarde para descargar archivos de parche. Bueno, desde el punto de vista de un dispositivo de IDS o de IPS, esto es algo que no es normal. Porque estos son dispositivos inteligentes que tienen la capacidad si una persona normalmente trabaja de 8 a 5, de 8 a 6, etcétera, y de un momento a otro se queda y está trabajando a las 11 de la noche, pues obviamente eso no es algo normal, y estos dispositivos tienen la capacidad de detectar ese tipo de cosas. Así es que es muy importante entender lo que es el análisis de anomalías, entender la diferencia entre lo que es un IDS y un IPS. Así que si son conceptos nuevos para ustedes, pues debe profundizar un poquito más. Otro concepto muy importante aquí que debe conocer, y que hay pues explicación en el contexto para que pueda leer, es lo que son los análisis de tráfico, el análisis de NetFlow y lo que son el análisis heurística, o mejor dicho, por siglas en inglés, heuristic, ¿verdad? Que se refiere a reglas. De hecho, más adelante habrán preguntas relacionadas con este concepto, así que es importante que lo estudie. Question number 2. Which of the following is a system of ranking vulnerabilities that are discovered based on predefined metrics and ensures that the most critical vulnerabilities can be easily identified and addressed after a vulnerability test is met? The correct answer here is CVSS. El Common Vulnerability Scoring System, o CVSS por sus siglas en inglés, es un sistema de clasificación de vulnerabilidades que se descubren en función de métricas predeterminadas.
Este sistema garantiza que las vulnerabilidades más críticas puedan identificarse y abordarse fácilmente después de realizar una prueba de vulnerabilidad. Las puntuaciones se otorgan en una escala de 0 a 10, teniendo los valores los siguientes rangos. Por ejemplo, una vulnerabilidad 0 quiere decir que no hay problema, que realmente no hay una vulnerabilidad. De 0.1 a 3.9 quiere decir que es algo bajo, por lo cual no deberíamos preocuparnos mucho. Luego viene medio, de 4.0 a 6.9. Alto, de 7.0 a 8.9. Y crítico, de 9 a 10. Por ejemplo, si utilizamos un programa como OpenVAS o Nexus o qué sé yo, un programa de esos para detectar vulnerabilidades, normalmente estos programas utilizan este VSS. El VSS es un lenguaje común que todos debemos entender. Entonces, prácticamente todos estos programas de búsqueda de vulnerabilidades, pues miden estas vulnerabilidades en base a estas métricas para que nosotros pues podamos priorizar. Obviamente, si vamos a suponer que detectamos vulnerabilidades en un servidor de Exchange o un servidor de Windows o de SQL, etcétera, y supongamos que hay una vulnerabilidad de 3.9 en un servidor y en otro servidor hay una vulnerabilidad de 8.9, pues obviamente debemos tratar de enfrentar esa vulnerabilidad crítica mucho más alto. Aunque es importante mencionar que hay algunas excepciones. Por ejemplo, si en un servidor hay una vulnerabilidad de 6.9, que es media, y en otro hay una vulnerabilidad de 8.9 que es alto. Pero supongamos que esa vulnerabilidad 6.9 usted puede resolverla en, qué sé yo, en una hora y no tiene que gastar nada de dinero. Es una vulnerabilidad que prácticamente puede resolverla rápida sin ningún tipo de trabajo. Sin embargo, hay vulnerabilidades que toman quizás mucho dinero resolverla porque hay que comprar algún control, hay que alguna actualización, etcétera. Se requiere quizás de muchas horas. Hay vulnerabilidades que pueden tomar semanas, meses, días, etcétera, para resolverla. Entonces, si una vulnerabilidad toma muchos recursos, mucho dinero y mucho tiempo, y hay otra que la puede resolver fácilmente, pues obviamente se resuelve primero la que es más fácil y la donde no se involucra ningún tipo de costo, ¿verdad? Entonces, tenga en cuenta ese tipo de pregunta, porque puede haber un escenario donde hayan dos vulnerabilidades, una que es quizás crítica, pero que resolver esa vulnerabilidad tomaría demasiado tiempo y demasiado esfuerzo, mientras hay otra vulnerabilidad que es quizás media y que se podría resolver en una hora y no incurrir en ningún costo. Pero de todas maneras, lo importante es entender, comprender lo que es el CVSS, el Common Vulnerability Scoring System. Es casi seguro que le van a salir varias preguntas en el examen de alguna manera u otra donde está relacionado este concepto. Question number 3. A vulnerability analysis scan has identified several vulnerabilities and assigned them CVSS scores. Issue A has a score of 1.2. Issue B has a score of 5.2. Issue C has a score of 2.3. And issue D has a score of 2.0. Which issue should take priority? The correct answer here is issue B. Bien, como hablábamos en la pregunta anterior, por ejemplo, en este caso, el problema B debe tener prioridad porque tiene el valor de CVSS más alto, es decir, de 5.2,
en comparación con los otros valores, lo que convierte en un problema medio. Los demás pues son problemas bajos. Entonces en este caso pues debería resolverse el problema B primero. Question number 4. With VSS metric groups, what term is used for characteristics of a vulnerability that change over time but not among user environments? The correct answer here is temporal. CVSS se compone de 3 grupos de métricas. Primero, el grupo base, que son características de una vulnerabilidad que son constantes en el tiempo y en los entornos de los usuarios. 2, temporal, que son características de una vulnerabilidad que cambian con el tiempo, pero que no entre entornos de usuario. Y ambiental, que son características de una vulnerabilidad que son relevantes y únicas para el entorno de un usuario en particular. Question number 5. Which of the following is not one of the corners of the diamond model? The correct answer is vulnerabilities. En el modelo de diamante, como se conoce, Diamond Model, ¿verdad? Tiene la siguiente, ¿verdad? Las esquinas del diamante, adversarios, que son la intención del ataque, capacidades, que se refiere a las herramientas y técnicas de intrusión de atacantes, la infraestructura, que es el conjunto de sistemas que utiliza un atacante para lanzar ataques, y la víctima, que es una sola o múltiples víctimas. Este es uno de los modelos ¿verdad?, que se utilizan en ciberseguridad. Entonces es importante que pues investigue un poquito más sobre este modelo, estos son del tipo de preguntas que puedes encontrar en el CISA Plus. Question number 6. What form of threat intelligence data is generated from past activities? The correct answer here is reputational. Algunos datos de inteligencia de amenazas se generan a partir de actividades pasadas. De hecho, mucho, ¿verdad? Se pueden generar puntajes de reputación para el tráfico proveniente de ciertos rangos de direcciones de IP, por ejemplo, nombres de dominios y de URL. Un ejemplo de un sistema que utiliza estos puntajes de reputación es el centro de reputación de dominio de IP Talos, que es utilizado por Cisco. Entonces, pues los clientes que son participantes en el sistema disfrutan, ¿verdad?, de acceso a los datos de todos los clientes. Lo que prácticamente lo que quiere decir es que cosas que suceden en el pasado, que le han sucedido a otras compañías, pues nosotros tenemos la oportunidad de aprender de eso, de ese tipo de inteligencia. Entonces esos datos de inteligencia de amenaza se generan pues a partir de actividades que ya han pasado. Es decir, es mucho lo que se puede aprender simplemente leyendo las noticias acerca de las últimas ataques que han sucedido y analizando, investigando quién fue el atacante, cómo sucedió, cuál fue el punto de entrada,
qué pudo haber hecho la compañía para mitigar ese ataque o para evitarlo, ¿verdad? Por completo. Entonces, pues, como profesionales de la ciberseguridad, es extremadamente importante mantenernos al tanto de lo que está sucediendo, los tipos de ataque, principalmente, qué sé yo, quizá investigar ataques que sean relevantes a la industria, similares a las compañías para lo que trabajamos. Obviamente, si usted trabaja para una pequeña corporación que quizás genera 50 millones de dólares al año, hay grupos de estos que solamente hacen ataques contra compañías que tienen ganancia de más de 300 o 400 millones de dólares al año. Entonces, esas compañías pequeñas, pues para estos grupos no son relevantes, ¿verdad? Sin embargo, hay muchísimos ataques que no salen a la noticia, que no salen a la luz pública, que son ataques dirigidos contra pequeñas empresas que no tienen el presupuesto para contar con un equipo de ciberseguridad, y pues obviamente estos ataques que no salen en la noticia quizás sean relevantes para el tipo de empresa para la cual usted trabaja. Pero bien, de todas maneras lo importante es entender que este tipo de inteligencia de amenaza que se genera a partir de actividades pasadas es muy importante y que puede darnos mucha luz y mucho beneficio que podemos utilizar en nuestras compañías. Question number 7. Which of the following is not considered an internal adversary? And the correct answer here is a competitor. Una pregunta relativamente fácil, ¿verdad? Obviamente un competidor no es un adversario interno. Los actores internos incluyen, por ejemplo, un empleado imprudente, empleado no capacitado, la falta de educación y de desconocimiento en el mundo de la ciberseguridad, pues obviamente es un grave problema. Eso se considera como un adversario interno. Un partner, un compañero, una de estas compañías con las cuales tienen acceso a nuestro entorno. Hemos hablado de lo que son los empleados descontentos, los espías internos, los espías del gobierno, vendedores, los ladrones, etc. De hecho, según algunas estadísticas, muchos de los ataques que ocurren en grandes compañías tienen un componente interno. Hay, por ejemplo, estos grandes gangas cibernéticas que incluso ofrecen recompensas cuantiosas para aquel profesional dentro de una compañía que pueda asistirlo a alguno de estos ataques. Por ejemplo, el grupo Lapsus es un grupo con sede en Inglaterra y en algunas partes de América Latina también. Pues ofrecen recompensa de hasta $20,000 semanales a empleados que trabajen en grandes corporaciones tecnológicas, principalmente en compañías de telecomunicaciones, compañías grandes telefónicas, para que le asistan, para que le den, lo único que ellos piden es que le den la clave de algunos usuarios semanalmente, y con eso pues pueden ofrecer recompensas jugosas para estos empleados internos. Entonces imagínense ustedes cómo un empleado de ciberseguridad, por más que gane, ganaría cheles comparativamente con uno de estas gangas que puede ofrecer hasta $20,000 semanales. Es una cantidad de dinero descomunal. Entonces realmente la tentación es muy grande. Entonces, obviamente cuando se habla del mundo de la ciberseguridad, de los profesionales, de los criminales, es imposible competir con este tipo de criminal. Si tienen acceso a la contraseña de empleados internos de una compañía, pues prácticamente no importa todos los controles, todos los firewalls que usted tenga, este tipo de adversarios internos
pues puede ser devastador. Y han ocurrido grandes, por ejemplo, hay noticia que este grupo recientemente pues obtuvo información de código de software de Bing, de Microsoft, del buscador de Microsoft, y me parece que de Cortana también, y hay rumores de que la forma como pudieron hacer esa brecha a Microsoft fue porque pagaron a un empleado de Microsoft o a una de los empleados que trabajaba en soporte para Microsoft. Pueden investigar eso más adelante. Pero de todas maneras, el punto principal que quiero enfatizar es que un empleado de una compañía puede ser un adversario extremadamente peligroso, pues tiene todo el conocimiento de la compañía. Es decir, sería bastante fácil para un cibercriminal atacar a una compañía y ser exitoso si obviamente le ofrecen las credenciales de un empleado de esa compañía. Question number 8. Which corner of the diamond model represents a set of systems that an attacker uses to launch attacks? The correct answer here is infrastructure. De hecho, ya vimos algo similar de este tipo de pregunta. Entonces, pues, las esquinas del diamante se definen de la siguiente manera. Ya lo vimos: adversarios, capacidades, infraestructura y la víctima. Y la infraestructura de la esquina del modelo de diamante es el conjunto de sistemas que utiliza un atacante para lanzar ataques. Question number 9. After completing a vulnerability scan, you received a report indicating that a vulnerability exists on a Windows workstation. If the scan is correct, which of the following terms describes this outcome? The correct answer here is a true positive. Se produce un verdadero positivo o un true positive cuando un análisis de vulnerabilidades informa que existe una vulnerabilidad y realmente existe, ¿verdad? Eso es lo que un verdadero positivo. Lo contrario del false positive, que muchas veces estos programas, por ejemplo, de vulnerabilidades, detectan supuestamente una vulnerabilidad, pero cuando analizamos correctamente, esa vulnerabilidad no existe, ¿verdad? Entonces eso sería un false positive. Muy importante entender estos conceptos en lo que son el mundo de la vulnerabilidad, principalmente lo que es el false positive, y el false positive es uno de los más comunes que puede aparecer en esta certificación, pero es importante que entiendan cada uno de estos conceptos. Question number 10. Which of the following is a knowledge base of adversary tactics and techniques based on real-world observations? The correct answer is the Mitre, AT&T, and CK. El Mitre, AT&T y CK es una base de conocimientos de tácticas, una base de datos de conocimiento, ¿verdad? Y de técnicas de adversario basados en observaciones del mundo real. Es un sistema abierto y se han creado matrices de ataque basadas en él para diversas industrias. Está diseñado como base para el desarrollo de metodologías y modelos de amenaza
específicos en el sector privado, en el gobierno y en la comunidad de productos y servicios de ciberseguridad. Es una excelente lectura. Yo les recomiendo que si no conocen muy bien lo que es esta base de datos del Mitre, que lo busquen en el internet y obviamente podemos aprender bastante acerca de las técnicas, ¿verdad? Que utilizan muchos adversarios hoy en día en el internet. Question number 11. Bien, esta es la número 11 y la última de este módulo. What is the second step in the kill chain? The correct answer here is weaponization. Bien, este modelo, lo que se conoce como el kill chain, que fue creado por Lucky Martin, muy popular. Los pasos en la cadena de muerte o el kill chain, ¿verdad? Son primero el reconocimiento, donde el intruso pues selecciona el objetivo, en este caso por ejemplo la compañía, lo investiga, identifica vulnerabilidades en la red del objetivo, ¿verdad? Luego viene lo que es la entrega o el delivery, ¿verdad? El intruso crea un arma de malware, es decir, algún programa específicamente para esa compañía o de acceso remoto, como un virus, un gusano, adaptada a una o más vulnerabilidades. Luego viene la entrega. De hecho, a veces tenemos lo que es el reconnaissance, el weaponization, que es lo que la pregunta dice, cuál es el segundo paso, ¿verdad? Viene el delivery, o lo que es la entrega, ¿verdad? Que es el tercer paso, donde el intruso transmite el arma, es decir, en este caso el programa que ha creado. Normalmente, ¿cómo lo hace? Bueno, una de las formas más comunes obviamente es a través de email, a través del phishing. También puede quizás crear un programa malicioso, ponerlo en un disco de USB y tirarlo en un parqueo o cerca donde algún empleado de esa compañía pueda recogerlo y pueda quizás introducirlo en una computadora y entrar a través de eso. También puede ser crear una página web falsa, tratando de que algunos de esos empleados pues entren a esa página y que haya quizás algún método de autentificar para que la persona entre el username y password. Hay muchísimas maneras de cómo hacer este tipo de cosas. Luego viene the exploitation, la explotación, donde el código del programa del arma de malware se activa y toma medidas en la red de destino para explotar la vulnerabilidad. Luego viene lo que es la instalación, donde el arma, en este caso estamos hablando de software, ¿verdad? Instala un punto de acceso o una puerta trasera. Entonces muchos de estos hackers una vez instalan un programa para poder penetrar, pero también instalan otros programas, lo que es un backdoor, para tener acceso persistente, ¿verdad? Y poder hacer lo que van a hacer. Luego viene lo que es el comando y control, ¿verdad? Que el malware pues permite que el intruso tenga acceso persistente, lo que se le llama manos en el teclado a la red del destino, y luego viene lo que son las acciones en el objetivo, donde el intruso pues toma medidas para lograr objetivos como la filtración de datos, la destrucción de datos, el ransomware, la extorsión o cualquier que haya sido el objetivo por el cual el individuo haya entrado. Pero de todas maneras, como profesional es muy importante entender, podemos aprender bastante a través de lo que es el Cyber Kill Chain, que también es un modelo de amenaza. Así que para los que no lo conozcan, yo les sugiero que investiguen más acerca de este modelo de amenaza. Pero bien, nada, hemos llegado al fin de este otro capítulo, este otro
módulo en la preparación de lo que es el CySA Plus. Recuerden, ¿verdad?, que para más información pueden pues visitar la página de cybersecurityhoy.com, donde pues podrán encontrar información acerca de este y otros cursos. Para más información, pues envíenos un correo a información@cybersecurityhoy.com y pues aquí pues estarán enterados de los próximos cursos que vamos a estar ofreciendo. Así que muchas gracias y espero me acompañen en el próximo video, en el capítulo 3, donde vamos a tratar preguntas relacionadas con lo que es actividades de gestión de vulnerabilidades. Gracias y hasta entonces.